aquí en Gerona es su escuela cabalística y, naturalmente, la cábala. ¿Qué nos puedes precisar al respecto? La palabra cábala en hebreo significa tradición. Se trata de conocer el mundo a través de la contemplación y la iluminación. La cábala tiene distintos principios básicos, como la teoría de las sefirot o atributos divinos, a través de los cuales el mundo fue creado, o también una serie de niveles de lectura. Los textos de la Biblia son misteriosos, se pueden leer a varios niveles, en principio 4, el simple o literal, el de la alusión, alusivo, otro de tipo hermenéutico, ético y finalmente un sentido secreto. Aparte de esto hay la gematria, que viene a ser una interpretación del texto bíblico a través del valor numérico que se le atribuye a sus caracteres, a sus letras. Sí. Y en la vida cotidiana, algo que verdaderamente parece solamente para la vida espiritual, ¿qué reflejo puede tener todo este proceso? Evidentemente, como cualquier aspecto cultural, pues se refleja en el folclore, en la literatura, en la poesía, en la música y el canto. La canción que escucharemos es un buen ejemplo de canto de carácter simbólico. El amor humano es solo la imagen lírica de un sentimiento religioso más elevado. Es una fórmula de raíz bíblica que el misticismo hebreo utiliza para honrar y exaltar sus creencias fundamentales. Debajo del limón la novia, sus pies en el agua fría, debajo de la rosa. Debajo del limón la novia, sus pies en el agua helada, debajo de la rosa. ¿Dónde estás, mi novia galana, aguardando a vos mi alma para hacer con vos morada debajo de la rosa? ¿Dónde estás, mi novia querida, aguardando a vos mi vida para hacer con vos morada debajo de la rosa? El sur de la Francia actual